to find. Se conoce como revolución industrial al proceso de transformación en los modos de producción y comercialización de bienes. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Tuvo su origen en Inglaterra, hacia el año de 1760 y concluyó en la década de 1840, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas para su época. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos, como la existencia de combustibles como el carbón o el hierro. Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que la revolución industrial surgiese, se desarrollase en Inglaterra y diera pie a importantes cambios que generaron un gran impacto en la sociedad. La primera revolución industrial abarcaría aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta 1870. Este periodo comprende un fenómeno primordialmente británico. Su éxito se propagó rápidamente a todo el continente europeo, pues la máquina de vapor representó un gran avance para la industria textil. Más adelante, sobre 1830, la expansión del ferrocarril impulsó enormemente el accidente, el aumento de población y de la mano de obra disponible. Estos fueron factores fundamentales para las transformaciones que se produjeron en las fábricas, donde se convirtieron en el centro de vida económica de cada país, sustituyendo así a la agricultura. Además, el sistema económico capitalista se impulsó sobre los restos del feudalismo. Siguiendo todo este proceso, se llegó a convertir Londres en la capital financiera del mundo. Las materias primas comenzaron a llegar de todos los puntos del planeta, y las mercancías británicas eran vendidas en sus colonias. La aparición de nuevas fuentes de energía, la modernización de los transportes, los nuevos métodos de comunicación y producción marcaron el inicio de una nueva etapa en la revolución industrial. Esta se desarrolló entre 1870 y 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Esta segunda etapa estuvo caracterizada por los avances científicos y técnicos que facilitaron el desarrollo de los medios de producción. A diferencia de lo que ocurrió en la primera etapa, en esta, Gran Bretaña dejó su papel principal a Estados Unidos. La electricidad y el petróleo comenzaron a utilizarse como fuentes de energía, lo cual mejoró la producción y los transportes. Por otra parte, también se introdujeron nuevos materiales, como el acero. La máquina de vapor, aunque siguió utilizando, se fue poco a poco desplazada por motores más eficientes. La electricidad, por su parte, se aplicó en la metalurgia, además de en la iluminación. Esto último supuso una gran transformación en las ciudades y en las propias fábricas. Las locomotoras y los barcos metálicos empezaron a ser impulsados por turbinas. Después, con el estudio de las posibilidades del petróleo, se crearon nuevos motores para los automóviles y los aviones, otra de las novedades más importantes que se produjo en el interior de las fábricas, y así aumentó el número de trabajadores. Por una parte, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía, que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió en una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio, como productos del té, tabaco o incluso los esclavos. Igual de importante fue la existencia de abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Ese proceso se conoció como revolución agrícola, dando como resultado un aumento en la población. Las determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitaron el proceso. El hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones, como la máquina de vapor. Además, al tratarse de un territorio insular,
Partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. La revolución agrícola hace referencia a la transformación que experimentó la agricultura y la ganadería, con motivo de los avances tecnológicos. Dicha transformación se produjo entre los siglos XVIII y XIX, en plena revolución industrial. Si bien las técnicas de la revolución agrícola provienen de los Países Bajos, después de 1730 Gran Bretaña le da su propio impulso, la sustitución del barbecho por rotación de cultivos, que permite que el suelo se regenere, la introducción de plantas con efecto regenerador, los nabos, cultivo de plantas forrajeras que multiplican el ganado y permiten el aprovechamiento del abono. Las principales causas de la revolución agrícola fueron las siguientes: nuevas leyes que permitieron a los agricultores adueñarse de terrenos públicos para cultivar y criar ganado de forma segura, la invención de sistemas mecanizados para el cultivo, sistemas de arado, sembrado y de riego eficiente. Desde el punto de vista industrial, impulsó de manera considerable la producción de vagones, locomotoras, etc., lo que requeriría mucho más mano de obra. La evolución en los transportes produjo un desarrollo de las comunicaciones mediante la construcción de carreteras, facilitando la migración, etc. Las ciudades se multiplicaron y se produjo un fuerte aumento en la población. La mayor parte de las fábricas se situaba a las afueras de las ciudades. Muchos campesinos emigraron a las urbes de su país e incluso a otros estados en busca de trabajo. Ferrocarril era el resultado de la conjunción de dos principales avances de la revolución industrial: la máquina de vapor, la construcción de carreteras y sobre todo de muchos kilómetros de canales pensados fundamentalmente para el transporte de mercancías pesadas, entre las que cabe destacar el carbón. Quizá la novedad más importante fue la producción en serie aplicada desde 1908 por Henry Ford en sus factorías automovilísticas.